Continuamos conversando con Benigno Alarcón, el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, hablando acerca de estos acuerdos firmados en Barbados y las diferentes posturas que se han dado desde el gobierno, diciendo que la oposición violó este acuerdo, y desde la oposición, desde la plataforma unitaria, mencionando pues que el gobierno interpretó mal las palabras. Ambas posturas pues colocando allí un acuerdo que fue firmado donde ambas partes se pusieron de acuerdo y que a través de eso pues vimos resultados, hubo pues ese alivio de sanciones parcial. ¿Cómo ve usted pues esto donde ambas posturas se contradicen de alguna forma y al final los ciudadanos que están viendo y que son los que quieren ver resultados de este diálogo y de este acuerdo, pues temen que más bien haya un retroceso y que en algún punto desde Estados Unidos se pueda tomar la decisión de, bueno, les dimos otorgamos una licencia por 6 meses, ya no vamos a volver a otorgarla ni vamos a levantar sanciones en otros aspectos? Bueno, Sorenmi, yo creo que tu pregunta es muy importante, ¿ok? Yo creo que tu pregunta es central. Yo creo que lo que no se puede hacer es ir a una firma de acuerdo y hacerlo con malicia. Yo creo que lo que nosotros no podemos hacer es redactar un acuerdo para que la redacción sea lo suficientemente ambigua para permitir la interpretación que a mí me convenga el día de mañana. Yo creo que cuando yo estoy en una mesa de negociación, si tengo la buena intención de firmar un acuerdo para que se cumpla, yo tengo que ser totalmente transparente con lo que yo estoy colocando en esa hoja de papel. Yo tengo que ser totalmente transparente sobre cómo yo interpreto cada palabra que yo pongo en esa hoja de papel. Porque al final del día, si yo le doy una interpretación contraria a la que yo creo que tú le estás dando, pues al final del día el conflicto es inevitable. O sea, si yo estoy redactando algo, pero lo estoy redactando de una manera que tú lo puedas entender de una forma, pero la manera en que yo estoy pensando que se va a hacer es otra completamente opuesta, al final del día las cosas nunca van a funcionar. Y esto inevitablemente va a traer como consecuencia la ruptura del acuerdo y no poder seguir avanzando con las cosas. Yo creo que si verdaderamente hay la voluntad, yo he sido muy poco optimista en relación a la posibilidad de poder llegar a un acuerdo. Eso lo tengo que decir con toda franqueza. Y creo que si hasta ahora la mesa de negociación se ha mantenido porque existen presiones sobre el gobierno que de alguna manera hacen que en su cálculo sea conveniente mantenerse en la mesa de negociación. Y sin lugar a dudas, entre esas presiones están las sanciones. Hoy en día es impopular defender las sanciones, pero la realidad del asunto es que cada vez que se va a la mesa de negociación, el gobierno lo que reclama es levantamiento de sanciones. Entonces las sanciones sí importan y las sanciones hacen que el gobierno esté en la mesa de negociación. Esa es la realidad. Puede ser impopular, puede que a muchos no le gustan, puede que algunos empresarios, algunos actores sociales que están escuchando esta entrevista digan qué barbaridad lo que este señor está diciendo, pero la realidad del asunto es que el gobierno cada vez que se sienta en la mesa de negociación pide levantamiento de sanciones y otorga concesiones a cambio de levantamiento de sanciones. Libera presos políticos, permite que se haga la primaria, permite, como lo dice el acuerdo, que haya observación electoral el próximo año de la Unión Europea y de algunas otras entidades de observación electoral, el Centro Carter, que estaba aquí recientemente, y eso tiene que ver con la presión que existe sobre el gobierno sin lugar a dudas. Pero si el gobierno tiene la voluntad real de cumplir los acuerdos, bueno, esperamos que, por ejemplo, actúen como actuó el señor de Klerk en Sudáfrica. El señor de Klerk fue a la cárcel, sacó al señor Mandela de la cárcel y le dijo, vamos a llegar a un acuerdo. Porque este país no solamente es de nosotros los blancos, ustedes estaban aquí antes que nosotros. Entonces vamos de alguna manera a reconocer los derechos de ustedes, siempre y cuando ustedes no se aprovechen del poder para tratar de aplastarnos y de destruirnos a nosotros. Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Y qué hizo Mandela? Mandela fue electo presidente, de Klerk continuó como vicepresidente y al final del día es un país que vive en paz, con muchas dificultades para mantenerlo acordado, pero que hasta ahora se mantiene y se ha mantenido como un país democrático y un país que ha sido capaz de vivir en paz. Bueno, si hay la buena intención de cumplir los acuerdos, lo hay que hacer desde ese espíritu, desde otro espíritu de una interpretación retorcida, ambigua, que al final del día busque desconocer lo que en principio pareciera lo que estaba aceptando, no se puede llegar a nada. Entonces yo creo que aquí es fundamental, si se va a negociar, negociar de buena fe, eso es fundamental, y cumplir los acuerdos de buena fe, eso es fundamental.
Bien, en ese sentido, ¿qué pudiese pasar en los próximos días, en los próximos meses, mientras esperamos pues que de ambas partes se pueda dar ese comunicado, se evalúe si se han reunido, pudiese haber dado una reunión en que no han pues comunicado de forma pública? Esa también pudiese ser pues una opción, porque también cuando colocas de forma pública comienzan las diferentes reacciones, ya Sí. sea a favor, que también pues complican este proceso de diálogo. Sí, bueno, yo espero que el proceso de negociación continúe con discreción, no hay que hacer negociación por micrófono. Yo creo que en ese caso el señor Blight ha dado un ejemplo a todo el país. Yo creo que hay que apoyar y felicitar la posición de Gerardo Blight en ese sentido. Y por el otro lado, esperamos que del lado del gobierno se haga lo mismo. Se mantenga un proceso de negociación que fluya discretamente, que se llegue a acuerdos, que se ejecuten los acuerdos, que se respeten los acuerdos y cuando haya que hacer anuncios oficiales, pues se hagan como se hicieron la última vez a través de la firma del Acuerdo de Barbados. Pero nosotros lo que esperamos es que siga habiendo apoyo. Nadie puede estar en contra de la negociación. Yo puedo ser escéptico en relación a digamos, a la buena fe que el gobierno tenga de cumplir los compromisos en la negociación. Y a lo mejor mi posición es una posición sesgada. A lo mejor yo lo veo así porque yo tengo una posición como todo venezolano. ¿Okay? Que no han visto resultados. Pero al final del día, claro, ya al final del día hay una experiencia, hay una vivencia, hay una suspicacia en todo esto que puede hacer que tengamos poca fe en ciertos procesos. Pero obviamente nadie puede desear que la negociación fracase. Todos queremos que la negociación sea exitosa. Pero hay una sola manera de que la negociación sea exitosa y es que las partes vayan a ese proceso de negociación para cumplir los acuerdos de buena fe. Es la única manera que se puede llevar esto a cabo. ¿Qué va a pasar mientras tanto? Bueno, lo que va a pasar mientras tanto es que va a continuar la película que vimos iniciarse. El país cambió. Eso es una realidad. Y hoy en día, según nuestros propios estudios, pero no solamente los estudios del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, sino que coincide con muchos otros, más del 80% del país reclaman un cambio político. Y un cambio político no implica solamente un cambio de actores, sino un cambio de políticas públicas, un cambio institucional, un cambio de reglas de juego. Eso es lo que reclama el país hoy en día. Y si ese cambio nosotros no lo permitimos por los canales normales, por los canales que nos brinda la democracia, pues evidentemente hay un conflicto allí latente que en cualquier momento puede terminar implosionando, que en cualquier momento puede empezar a escalar. Porque cuando hay un conflicto allí pendiente, el conflicto no es que sencillamente se diluye y desaparece con el tiempo. Lo que termina pasando es como es básicamente lo que pasa con los movimientos tectónicos, con los temblores. Si las placas que de alguna manera, yo no soy geólogo, por supuesto, se nota, ¿no? Pero si las placas que de alguna manera están en tensión unas con otras no descargan esa tensión cada cierto tiempo, nosotros sabemos que viene algo y que viene algo mucho más grande, porque cuando eso se mueva va a tener una capacidad destructiva mucho mayor. Bueno, aquí hay que descargar esas tensiones y la manera de descargar estas tensiones, como se hace en democracia, es con la alternabilidad. Cuando la gente no está contenta, elige otro gobierno. Cuando no está contenta con ese gobierno, a lo mejor vuelve al anterior o vuelve a una opción distinta. Pero si nosotros estas tensiones primero no las reconocemos y después no le damos salida a estas tensiones, las tensiones se van a seguir acumulando y las cosas pueden terminar mucho peor. Entonces yo creo que lo que hay que reconocer es que hay un país que pide un cambio y tenemos de alguna manera que facilitar que ese cambio se dé y lo tenemos que hacer por canales institucionales, por canales que permitan que ese cambio se dé. Bien, y en ese sentido es importante ver qué acciones se toman desde la oposición. Usted mencionaba que ya hay ahora pues una jefa de esta parte de la oposición, de quienes participaron en este proceso de primarias. También hay otros sectores de la oposición que quizás no apoyan a quien ganó las primarias. Sin embargo, que pudiese ayudar tanto en las acciones de estos actores, tanto en las acciones de quien ahora pues ganó las primarias, María Corina Machado, para ayudar a aliviar estas tensiones, para ayudar a que no ocurra lo que usted mencionaba, pues de alguna forma que traería más daños para la población. Bueno, a mí lo primero que no me gusta es llamar jefe a nadie. Yo creo que aquí se trata más de liderazgo que de jefatura, ¿no? Y yo creo que si hay un liderazgo, a ver, no hubiera habido el nivel de votación y no hubiera habido los resultados que hubo si los adecos, los copellanos, los justicieros, los de Voluntad Popular y los de otros partidos políticos que votaron en esa primaria de la oposición no hubieran votado por María Corina Machado. O sea, la realidad es que la oposición, independientemente de su color y de su preferencia, se pronunció.
Y ahora los líderes de esos partidos políticos tienen que reconocer lo que su propio electorado, el mensaje que su propio electorado le envió. Y lo que tiene que haber del lado del liderazgo, de quien hoy tiene esa posición privilegiada, es reconocer que aquí hubo un apoyo de un electorado que no era necesariamente solo de ella, sino también de otros partidos, y que hay que permitir de alguna manera acuerdos con estos otros actores y con estos otros partidos para que ella pueda liderar a todos y no solamente liderar a la gente de su propio partido. O sea, ella hoy tiene la responsabilidad de liderar al país que tiene cambio y no solamente de liderar a los miembros de su partido político. Y creo que afortunadamente en los últimos días, después de la primaria, María Corina Machado le ha hablado al país y no le ha hablado solamente a los miembros de su partido. Y eso creo que es importante y eso es lo que debe seguir sucediendo. Y ahora toca ese proceso de construcción y de articulación que tiene que permitir que el país que quiere cambio político se vea representado y se siga sintiendo representado en ese liderazgo que se escogió. Esa es una tarea titánica. ¿Por qué? Porque lo que vivimos en la primaria ya es historia, es un primer paso tremendamente importante, pero no suficiente. Ahora lo que viene es mucho más difícil, mucho más complejo, mucho más complicado para construirlo, pero si se quiere de alguna manera impulsar ese cambio, hay que hacer ese trabajo, sin lugar a dudas. Así es, retos que se vienen y que vamos a seguir observando, pues, qué sucede. Ya estamos próximos a finalizar, pues, este año, qué sucede para el 2024. Seguimos conversando luego de la pausa con Benigno Alarcón.